Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú. Hola. Hola, vale, buenas tardes, ¿Qué bienvenido. ¿Qué pasó? Nos quedamos así como que. Bienvenidos al único podcast en vivo de la televisión venezolana. Es viernes y todo el mundo lo sabe. Mira, todo el mundo lo sabe y nuestro equipo de producción también, porque además hoy hay un tema bastante interesante y peculiar. Sí, ¿a ti te ha pasado alguna vez que recuerdas algún evento, alguna situación en específica y cuando vas a revisarlo resulta y acontece que no era lo que tú pensabas? Sí, no recuerdo ejemplos puntuales, pero como que en la investigación buscando algunas cositas sí me he dado cuenta que sí, pero además sumado a todo eso, desde el COVID muchas personas han mencionado que tienen hasta problemas de memoria y a mí me pasa eso particularmente. Bueno, me cuesta mucho concentrarme y recordar cosas. Así es, resulta que puedes estar bajo el efecto Mandela. ¿Sabes qué es eso? Bueno, según hemos buscado también en nuestras investigaciones, representa o es una falsa creencia, es un fenómeno psicológico y se trata de esto de forma errónea. Este recuerdo vivido es compartido por un grupo grande de personas y a pesar de que en realidad nunca ha ocurrido o no ha sido de la manera que se recuerda, pues así lo recuerda este grupo de personas. Así es, y este término fue acuñado por Fiona Brom en el año 2009 después de darse cuenta que muchas personas, incluido ella misma, tenían un recuerdo falso de que Mandela había muerto en la cárcel. ¿Quién era Fiona? Fiona Brom, ella era como una tipo de esotérica, sí, sí, este tipo de cosas. ese tipo de cosas. Y bueno, ella consideraba, y luego haciendo las investigaciones, resulta que falleció en el año 2013 y ya obviamente había sido liberado. Entonces, bueno, este tema seguramente dará mucho de qué hablar. La gente le habrá pasado esto, lo puede compartir con nosotros a través de las redes sociales, @aldia.tv8, @RogerVillegas.tv, @Jocelyn Correa. ¿Será que a Carla le pasó? Bueno, hay que ver, Carla seguramente tiene mucha información sobre esto. Adelante, Carla. ¿Recuerdas vívidamente algo que nunca sucedió o una frase famosa dicha de forma diferente? Bienvenido al intrigante mundo del efecto Mandela. En los últimos años, el efecto Mandela ha generado encendidos debates. No hay una definición única o una ciencia clara que lo explique. Psicología, fenómenos paranormales. Quizás lo más cercano a un consenso sea definirlo como un falso recuerdo colectivo, una creencia errónea pero sentida como real y compartida por muchos, aunque jamás haya ocurrido o haya sido ligeramente distinta. Este desencuentro entre lo real y lo recordado podría tener su origen en cómo funciona nuestra memoria a corto plazo. Lo completa y lo personaliza subjetivamente con la información que percibe. Imagina la cantidad de datos que nuestro cerebro procesa a diario, incluso mientras dormimos. Innumerables estudios exploran sus capacidades presentes y futuras, pero la verdad es que aún hoy el cerebro sigue siendo un gran desconocido y uno de sus aspectos más intrigantes es la memoria. Ese proceso que nos permite retener conocimientos y experiencias y recuperarlos cuando lo necesitamos. Pero en el efecto Mandela ocurre algo curioso. Fallos individuales que se replican simultáneamente en muchas personas. La gran pregunta es, ¿por qué sucede? Y la respuesta es que no hay explicación definitiva. Desde la psicología se sugiere que la memoria es maleable y sugestionable. Recuerdos erróneos podrían llegar a nuestra mente ya codificados, incluso implantados inconscientemente por la interacción social. Pero desde la física cuántica se habla de conexiones esporádicas entre realidades paralelas, explicando esos recuerdos erróneos compartidos por personas sin conexión. ¿Cuál es tu teoría? Bueno, empezando este programa, plantear una teoría creo que es bastante arriesgado, al menos en este momento. Quizás cuando termine pueda que tenga alguna teoría. Lo que sí es cierto es que varias corrientes de investigación, incluso desde la comunicación social, se está analizando este evento porque también puede ser
parte como tipo de un fake news o algo quizás con alguna orientación específica para que tú creas este tipo Por de alguna situación. razón, es Exacto, decir. sí. No, y hay muchos estudios, así como mencionaba Carla, en los últimos años donde Sigrid, que es nuestra invitada, ya la Ay, revelé, nos va a Dios. acompañar y nos va a dar detalles acerca de esto. El cerebro falta mucho, además, por ser descubierto, falta mucho por ser analizado. Y hay muchas investigaciones, obviamente, que hablan en este sentido del cerebro y en este particular de la memoria. Ahora sí, ya me adelante, pero presentamos a nuestra invitada del día de hoy. Efecto Mandela es nuestro capítulo del día de hoy. De inmediato presentamos a Sigrid Hernández, psiquiatra, ya De la amiga de la casa. casa, que nos ha atendido y nos la hemos tenido acá como invitada. Bienvenida al día. Hola, Sigrid. Bueno, muchas gracias, siempre reiterando su gentileza. Bueno, vamos a hablar hoy del efecto Mandela, ¿verdad? Vamos a entrar de una vez en materia. En materia. Entonces, bueno, desde el punto de vista psicológico y neurolingüístico, el efecto Mandela significa una serie de sucesos, eventos, ¿verdad? Que tienen un origen, es posible que tengan un origen real, pero que han sido deformados desde el área de la memoria. Ok. Explico. La memoria es un mecanismo básico para la supervivencia humana. ¿Ok? Tenemos que recordar cosas y si no, bueno, veremos la enfermedad de Alzheimer o la demencia, donde la susceptibilidad o la fragilidad, ¿verdad?, de las personas que padecen esa enfermedad se debe a que se quedaron sin memoria. ¿Ok? Esa capacidad de recordar eventos. Pero también la memoria juega en el inconsciente un gran desafío porque hay muchos recuerdos que uno tiene como propios y que son falsos. Ese es el efecto Mandela. Que probablemente vengan de un suceso real, Ok. como el origen del efecto Mandela, que es recordar que Mandela murió en una cárcel cuando Mandela fue el presidente de Sudáfrica, ¿verdad? Hizo su gestión, produjo un cambio político, social y cultural en ese país y él murió libre y murió mucho tiempo después. Claro. Hay un grupo de personas que recuerdan ese suceso de otra manera. ¿Por qué lo recuerdan de otra manera? Porque en la memoria también se juega con la impregnación de las emociones, con la sugestión y con la percepción que cada persona tiene de un acontecimiento. A eso iba justamente, ¿no? ¿Cómo se forman esos recuerdos? Y me viene a la cabeza un animado que seguramente muchos de ustedes han visto acompañando a sus hijos y es Intensamente, donde, digamos, se ahonda muchísimo y en profundidad en la mente, ¿no? De cómo se forman esos recuerdos. ¿Qué determina que nosotros tengamos un recuerdo y que lo hagamos a nuestra semejanza y según nuestra conveniencia? Bueno, como por ejemplo básicamente estos dos ejemplos. cosas. La percepción, ¿ok? Estar frente al evento puede ser consciente o inconsciente, pero nosotros percibimos desde los 5 sentidos y el sentido de la introspección. O sea, ¿qué significa? Yo también tengo un instinto y una manera de percibir las cosas diferente, aunque estemos frente al mismo evento, ¿ok? Porque va a tener una connotación emocional, una impregnación emocional diferente. De eso se ocupa una estructura cerebral, la amígdala, el hipocampo y luego la corteza, que es ahí donde se procesa la memoria. Por eso es que la memoria, ¿verdad?, tiene muchas condiciones de plasticidad, va cambiando. Por ejemplo, tú vas a un parque un día, ¿verdad?, y te fue muy bien y recuerdas todos los eventos. Yo te lo pregunto al día siguiente, recuerdas todos los eventos. Te lo pregunto un mes después, sigues recordando los eventos importantes. Pero si luego te obligo, 5 años después, a hacer un recordatorio de lo que vivimos esos 5 años, seguro que vamos a tener puntos en común, los que están impregnados más emocionalmente. Pero tú vas a llenar, ¿verdad?, los otros vacíos con esos recuerdos, que yo no voy a decir que son mentiras, simplemente tú tratas de llenar la información de los vacíos, porque la memoria es un reconstructo todo el tiempo. La gente cree que no, y por eso es que el trabajo de investigación forense, por ejemplo, los interrogatorios y ese tipo de actividades,
hay que estar muy seguro de que uno no sugestione a la persona, que sería un mínimo del efecto Mandela. Yo te repito tantas veces lo que yo quiero Que escuchar, comenzó a tú me dudar, digas, claro. que tú terminas convencida de que lo que yo te estaba diciendo y al principio tú estabas negada, termina siendo una realidad. Ahora la pregunta es, esto a lo individual, pero ¿cómo funciona entonces la memoria colectiva y cómo un grupo de personas amplio puede ser víctima quizás de recordar estos eventos de manera errónea? Bueno, mira, yo he hecho algunas investigaciones y de verdad no hay nadie que le ponga la tapa al frasco. Simplemente son hipótesis. Te podría decir, por ejemplo, Ok. con el efecto Mandela, Ajá. por ahí dicen, ¿verdad? Los físicos cuánticos, que hay aceleradores lineales, uno de ellos, el más grande, está en Suiza, y que cada vez que ellos tratan de simular, ¿verdad?, la emisión de fotones, se abren realidades paralelas, lo que ellos llaman los multiuniversos. En los multiuniversos hay un universo igual que el de nosotros, pero con detalles diferentes, con esos pequeños detalles, y parece que hubiera como una interconexión temporal entre ellos. Ok. Eso es una de las teorías conspirativas que dicen que quieren que todos cambiemos nuestra matriz y que se hace de manera arbitraria. Desde el punto de vista, por lo menos hasta hoy, más científico, es que el inconsciente, ¿verdad?, absorbe tanta cantidad de información, como por ejemplo lo que ustedes colocaron ahí del monopolio, que el muñequito icónico del monopolio en un momento tiene un monóculo y en otro no. Puede ser que en la creciente escena de los años 40, 50, cinematográfica, hubiera habido un muñequito aleatorio, alguna propaganda aleatoria que se parece al muñequito del monopolio y uno de verdad lo identifica con un monóculo y otros no. Yo creo que esto es hasta medio intencional, incluso Yo también. hasta animados recientes, o sea, películas que se han tejido, hablan de esa paralelidad, Sí. si se quiere, ¿no? De estas distintas realidades, no sé, pero es algo bastante profundo y Pero bastante puede complejo. ser también sugestionable, o sea, Por puede eso. ser desde, ¿Por qué con todo razón? respeto, pues desde el área de la publicidad, desde el área del vender cosas, pueden ser programas realmente implantados, porque nosotros tenemos un montón de información inconsciente que nunca pasa directamente al consciente del subconsciente, no. Pasan directamente como una esponja al inconsciente. Y ahora estamos más expuestos a esto. Ah, exactamente. Sí, claro, Y- con las el redes tema de las sociales. Y es ahí donde quiero hacer mi próxima pregunta. ¿Qué influencia tienen los medios de comunicación para precisamente poder moldear, a su juicio desde la psiquiatría, un evento para que todo el mundo pueda tener esa misma percepción o hacerla de forma colectiva? Que todo el mundo pueda tener la misma deformación de la percepción. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en las redes, ¿verdad?, y tú vas deslizando, vas pasando, hay una información que te queda. La información que te queda es el 20% de lo que realmente viste. Hay una información inconsciente, que es el 80% Ok. de lo que te están vendiendo, que además se va a integrar, se va a hacer como una amalgama con tu biografía personal, Y esa apunta generalmente a las emociones, ¿no? a las emociones. Que es justamente exactamente. lo que vemos en las redes, por eso cuestionamos a veces Exactamente. cierto contenido que es difundido, porque obviamente si apega la emocionalidad y nos identificamos con nuestras historias personales, eso va a impactar de forma distinta Claro. en Eso es cada lo que ser vende. humano. Entonces, pero quiere decir que el mensaje que yo voy a percibir en ese momento va a depender de mi estado de ánimo, mi situación actual, según lo que ella pueda percibir, por ejemplo. Yo sé lo que yo pueda percibir en este Tiene un momento. gran componente, incluso hay enfermedades debajo de esa sugestión colectiva, como puede ser la depresión, la demencia, el Alzheimer, los trastornos obsesivo-compulsivos, los trastornos de personalidad. Pueden ser mucho más sugestionables o modificables esos recuerdos colectivos, entre comillas. ¿Por qué colectivos, entre comillas? Porque obedecen a la integración de tus vivencias personales, pero también de tus vivencias colectivas. Entonces, hay una matriz, sí, hay una matriz que nos dice qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, qué es bueno, qué es malo.
Sí la hay. Y esa memoria colectiva puede ser, o sea, de amplio espectro en este mundo interconectado, pero también puede ser de un núcleo familiar, de una comunidad, Sí. De una diversas- sociedad particularmente. Claro, de una sociedad o una cultura en particular. Hay mucha gente hablando como de este tema, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Y no sé por qué se ha vuelto ahorita temático, pero el efecto tiene mucho tiempo e incluso en sociedades mucho más antiguas. Claro, quizás por el tema de las redes se vuelve algo como más, digamos, se viraliza más, se vuelve como más cotidiano y obviamente puede existir alguna intención de profundizarlo, sobre todo en estos Claro, tiempos. pero profundizarlo desde el punto de vista maquiavélico para sacarle punta. Es que desde ese punto de vista que lo he visto a través de las redes sociales. Y en cuanto a su consulta, ¿ha llegado a tener alguna persona que quizás haya atravesado por alguna situación similar? Quizás no lo determine como tal efecto Mandela, pero alguna situación similar. Sí, claro. ¿Puedes contarnos esas anécdotas? Sí, claro. Sin Incluso, mencionar, obviamente, los datos del la paciente. esta semana me tomé la molestia de pedirle permiso a 2 o 3 pacientes Ok. para que revisáramos lo del efecto Mandela, ¿no? Ay, qué bien. En primer lugar, mucha gente no lo conocía. Ok, me pasó. Incluso nosotros no lo conocíamos. Mucha gente no lo conocía. Y luego, exponiéndolos en la laptop y en la computadora, a cada uno individual, ellos decían, bueno, yo recuerdo, y voy a nombrar una marca, pero es porque estamos en un contexto de ejemplo, Coca-Cola, que era pegado el término Coca-Cola, no, tiene un slash. Entonces discutían uno con el otro, no, yo siempre fue pegado, no, fue un slash. Usted hizo un experimento, Sí, doctora. sí. Ah, pero qué bien. E Ajá. incluso le puse una canción muy famosa de Freddie Mercury, We Are the Champions, ¿verdad? Nosotros somos campeones, donde solamente hubo un concierto, porque lo investigué. Ok. Un concierto donde en el concierto en vivo, en Inglaterra, él dice al final, We are the champions in the world. Nosotros somos los campeones del mundo. Pero en todas las ediciones de los discos para esa época, de las cintas y de otros conciertos, realmente la canción termina con We are a champion. Y si lo editan, no sé. Y busca, entonces, ¿qué pasa? Que ¿cuál es la explicación desde el punto de vista de la neurociencia? Que ese evento, ese concierto fue tan icónico por todo lo que lo abrazaba, o sea, la situación de que ya él estaba enfermo, de que la gente recuerda eso como realmente la canción verdadera. No, eso fue una inspiración al cierre del momento del concierto. La canción en todos los otros conciertos y en los discos termina con We Are a Champion. No campeones del mundo. Mientras tú le preguntas a los pacientes, yo le pregunté a una paciente contemporánea conmigo, porque Ok. Freddie Mercury ya tiene unos cuantos años que años. se fue de este Ajá. mundo, ¿verdad? Y ella decía, no, es que termina We Are the Champion in the World. Ahora, no, Podríamos, no pe- termina. podríamos pensar que esto es algo, en este caso, algo superfluo, porque tiene que ver con una marca, con algo de una canción. Pero ¿cuándo esto podría pasar a ser un problema determinado quizás desde la psiquiatría? O que tú puedas quizás recordar un evento que no sucedió así, pero quieres aseverarlo. No, pero es que fíjate, si leemos los matices suaves, y yo entiendo lo que me quieres preguntar, hasta lo profundo, siempre hay una alteración, porque es que la palabra, o sea, lo que yo vi en los 3 pacientes fue confusión, ¿entiendes? Ok. O sea, algo que siempre fue para mí así, no es así. Ok. Eso genera confusión porque te pone a dudar. Porque ¿qué otros contenidos de memoria? Y ahí vamos a lo profundo, ¿verdad? De mis experiencias, por lo menos experiencias de maltrato infantil, que no fueron. Que simplemente hubo un maltrato infantil. Y quedó Pero tan... yo reedito. Ok. Ajá, entonces me maltrataba a mi abuelo, me maltrataba a mi mamá, me maltrataba a mi papá. No, de repente había un maltratador y los otros ponían cara seria o los otros no se involucraban. O sea, eran cómplices. O sea, eran cómplices. Y luego yo, rebuscando en el inconsciente, tratando, yo como terapeuta, de buscar una información para dirigírsela y redimensionarla con el paciente, resulta que el paciente luego me dice que recuerda también esto, que recuerda también lo otro. Eso genera una confusión porque para ese paciente o para ese grupo de personas, eso es cierto. Eso es así, exacto.
Wow. Bueno, yo indagaría un poco, ¿no? Cómo ha cambiado, según los últimos estudios e investigaciones, el cerebro, ¿no? O sea, cómo se ha ido estudiando a lo largo de todo este tiempo, la influencia incluso de la propaganda, cómo se hace en este momento, y lo decimos por la cantidad de verdad de información a la que estamos sometidos, que llega un punto del día en el que tú dices, estoy saturado, estoy agotado, incluso. Yo mencionaba el elemento del COVID, que muchas personas lo han relacionado de repente con pérdida de memoria o falta de concentración, o sea, cómo todo esto ha impactado, y de hecho el creciente número de casos que se han presentado en la enfermedad que usted mencionaba en principio, el Alzheimer, de la que hemos hablado incluso en distintas oportunidades, y sobre todo relacionado con las mujeres. Entonces hay que ver también que se está tejiendo en este sentido, si es la cantidad de información que estamos teniendo, si es incluso direccionado, es así, incluso para que tengamos estos recuerdos a corto plazo o pensemos ciertas cosas, ideas en colectivo por alguna razón, no sé, puede ser hasta conspirativo. Sí, bueno, al volver a analizar quizás por qué están sucediendo este tipo de cosas, cómo podemos prevenirlas también, quizás que usted nos pueda dar algunas recomendaciones para fortalecer Cómo nuestra cuidar la memoria, memoria, y sí. además poder estar alerta ante algunas situaciones que, como lo decía Jocelyn también, el tema de la publicidad y la propaganda, los colores que utilizan, cómo nos están analizando, cómo de manera permanente estamos siendo quizás víctimas de estas herramientas Ofreciendo tecnológicas. información incluso Exacto, nosotros sin, mismos. sin nosotros darnos cuenta, simplemente por un like. Es momento de irnos a una pausa, pero antes de publicidad. El Banco de Venezuela se la juega junto a ti, con soluciones e innovación a la altura de tus metas, en el campo y en tus finanzas. Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. Ups, lo hice otra vez. Ay, se me olvidó cuál es el paso que viene después en el video. Déjame buscarlo para ver cuál paso es el que viene. Ok, este es el video, pero... Ey, un momento, ella nunca tuvo el micrófono que se ponía aquí para cantar. Pero si yo recuerdo que ella usaba el micrófono, ¿será que es el efecto Mandela? Todos tenemos recuerdos que damos por cierto, imágenes guardadas en nuestra memoria como si lo hubiésemos vivido en carne propia, pero ¿qué pasa si te digo que muchos de estos recuerdos que damos por cierto y que recordamos en colectivo realmente nunca ocurrieron? Esto es el efecto Mandela. Hoy salimos a las calles de Caracas para preguntarle a los caraqueños si recuerdan algo de este efecto o han experimentado algo que tiene que ver con este efecto Mandela. Así que acompáñenme y lo averiguaremos. Muchas veces recordamos cosas que creemos de alguna forma y cuando lo vemos la realidad es otra, pues suele pasar hasta con nuestras propias vidas. Bueno, sí, es muy probable. O sea, que por la mente pasan muchas cosas, recuerdos, tanta cantidad de cosas y sí, es muy posible que haya pasado. Sí. Y a veces pasa, sí. Y pasan algunas veces que uno tiene como la noción de que, por decir, estás viendo un video de un artista y crees que está en ese escenario haciendo ese mismo baile y resulta que no es así, pasa el tiempo y no es así. Bueno, mira, yo diría que sería una mala memoria de muchas personas que no recuerdan en el momento las cosas y que por un momento recuerdan y vieron a la persona con la camisa azul y no recuerdan después que fue con esa misma camisa que lo vieron en otra oportunidad. Exacto, quiere decir que puede ser incluso un fallo en la memoria colectiva. Puede ser que sí, claro que sí puede ser. El efecto Mandela es un enigma que sigue desconcertando a muchos. ¿Será un fallo en la realidad o una especie de fallo en la memoria colectiva? ¿Y tú? ¿Has experimentado el efecto Mandela? Bueno, ya sabemos que a nuestra amiga Yacivil le encanta Britney Spears, pero bueno, lo cierto del caso es que el micrófono nunca lo utilizó. Sí, bueno, entre digamos los ejemplos que hemos buscado están muchos relacionados que sí con ella particularmente, con algún animado muy común también, que si una persona lo recuerda con tirantes, que si otras no.
pudo haberse dado de repente que rodó, así como decíamos hace un rato, una imagen quedó allí presente y muchas personas, dependiendo también de la generación, recuerdan una u otra cosa o casas algo con algo en particular que de repente otro dice, no, pero ya va, eso no era así. Allí hay que diferenciar muchísimas cosas. Puede incluso que usted crea que Yacibi Uzcategui tenía un blazer blanco durante todo el material y no se acuerda de esa primera vez. Oh, buen dato. Puede ser, no sé, lo hizo de forma intencional, no sabemos. El tema aquí es hablar de algo que bueno, que decíamos hace un rato, es algo bastante profundo, el tema de cómo funciona nuestro cerebro, de cómo funciona nuestra memoria, la influencia incluso en estos momentos de cierto tipo de información. Tú mencionabas hace un rato algo con los que los comunicadores estamos además muy casados, el tema de los colores, el tema de cierto tipo de símbolos incluso que van allí impresos, sobre todo en el tema de la publicidad y la propaganda. ¿Por qué no? ¿Cómo estos elementos están siendo utilizados en este momento? Y si podemos ahondar sobre todo en los tipos de memorias, ¿no? Eso tiene como sus divisiones, como sus profundidades, o sea, hay que ver y hay que conocer un poquito acerca de esto para entender muchísimas cosas. Sigrid. Claro, la memoria a corto plazo es esa memoria donde yo tengo información, por ejemplo, de este espacio, y va a durar aproximadamente 30 segundos si yo no le presto tanta atención. Ahora, Ok. si tú me das la intencionalidad que yo recuerde lo que está sobre la mesa, entonces ya viene un segundo paso. Será una memoria a mediano plazo. Y una memoria a largo plazo es la memoria donde involucra una serie de estructuras, porque no solamente eso es la corteza prefrontal, el hipotálamo, la amígdala, el sistema límbico como tal, sino cómo yo vivencio cada cosa. Entonces, como yo vivencio cada cosa es desde la subjetividad, como decía el amigo aquí. O sea, influye mi estado de ánimo, en mi capacidad perceptual, por supuesto. ¿Ok? Si yo estoy viendo una película que me atrapa, yo puedo dar, y si la veo varias veces, lujo de detalle hasta cómo están los personajes. Pero si yo la vi a pedazos o no la vi con tanta profundidad o no me gustó, Con tanta atención también. o tanta atención, es Claro. otra, Pasan detalles puedo desapercibidos. confundir que tú me digas que el actor tenía una camisa blanca o rosada Y es indiferente. y es indiferente. Y si me lo dices varias veces que era rosada, aunque fuera blanca, yo lo voy a asumir como una realidad. ¿Y cuáles señales podríamos tener que nosotros, es decir, cuáles son las señales que debemos tomar en cuenta al momento de decir algo está sucediendo particularmente con mi memoria? A veces nos pasan cosas sencillas, ¿no? De repente estoy buscando algo y lo tienes en la mano. O dejaste algo quizás en la mesa hace unos segundos y ya no lo consigues tan pronto. ¿Eso podría ser algo de alarma o quizás porque no tienes la atención o estás quizás pensando en otra cosa? Lo que pasa es que estás distraído. La distracción es un fenómeno natural, normal, en el cerebro humano, solo que cuando se repite, entonces sí tienes que buscar allí. Porque para tú terminar una actividad con éxito, desde lavar los platos de la comida, ¿verdad? Y colocarlos en su lugar y limpiar el ambiente, eso es un proceso que te ayuda a la memoria, porque tú sabes dónde van los cubiertos, dónde van los tenedores, Claro. dónde van los vasos. ¿Cuánto se debe repetir esto para que se considere como problema? Exacto, como una alarma. Como una alarma, cuando ya involucras tu funcionabilidad. Ok. O sea, necesitas el apoyo externo de alguien o un recordatorio para hacer una actividad que ha hecho toda su vida. Se te olvida ya el trabajo, por ejemplo. O sea, te Es una olvida. responsabilidad para empezar. Bueno, sí. Yo no tenía ganas de venir hoy, no, mentira. Pero eso es otra cosa. Esa es otra cosa. Miren, lo que mencionábamos hace un rato, es posible que de repente, lo que decía, bueno, y lo decía por un caso muy particular, lo compartía con alguien recientemente también, que luego del COVID me cuesta mucho la concentración, o sea, olvido detalles, yo no sé, luego del COVID y de la maternidad. Obviamente el de la maternidad, le digo que tiene que ver mucho con todo este tema, obviamente, del amor, de la oxitocina, porque tu punto o tu foco de atención está siempre sobre tu hijo, ¿no? Pero en el caso del COVID, ¿es posible que esto haya modificado? Sí, es posible. Lo que pasa es que estudios serios hasta el momento no. no los hay y serán dentro de una década. Ok. Porque es que a todos nos agarró por sorpresa el COVID, ¿verdad? Y los efectos a largo plazo, a nivel de memoria, de atención, de funcionabilidad, tanto de alteraciones físicas como mentales, Se van a ir viendo. se van a ir viendo. Mira, y ahorita que Jocelyn menciona el tema de género, ¿no? Que ella habla sobre todo de las mujeres.
Hay algo que es muy particular, ¿no? Que a veces pasa mucho en las parejas. Mi vida, ¿tú te acuerdas de tal fecha? Mi vida, ¿tú te acuerdas cuando fuimos a aquel restaurante, que fuimos a aquel? Y uno dice, berro. Uno a veces como que, ajá, no, sí, mi vida, sí me acuerdo. Y realmente no te acuerdas y no quieres quedar mal o no quieres hacerla sentir mal. Sino Claro. que ¿por qué sucede esto en cuanto a hombres y mujeres? Porque quizás ¿Quiénes tienen mejor memoria? Sería a la veces pregunta. recuerdan algunos detalles que uno quizás los pasa Claro, lo que desapercibido pasa y es que eso recuerda es a muy otros. sencillo de responder. Pero no desde el punto voy a de dejar vista- mal al género. No. Es muy fácil responder desde el punto de vista neuroplástico. Nosotros tenemos, las mujeres, más capacidad asociativa interhemisférica, porque tenemos un cuerpo calloso, que es una estructura que está entre los dos hemisferios, con mucho más conexiones. Eso quiere decir, hermano, que usted no le haga nada a esa mujer porque no lo vamos Le haces a una olvidar. mala y la recuerda por el resto de su vida. Y las Eternamente. buenas Con se le lujo y olvida. detalle. Con lujo de ¿Por qué detalle. pasa esto, doctora? Díganos, por favor. Por esa capacidad de asociación. No la tienen que los tenemos. hombres. No la tienen, no la tienen. De hecho, muy pocos lo tienen. Ya puedo entender muchas cosas. Sí, por ejemplo, ya claro, se ha mimetizado con las redes sociales el crecimiento personal, el crecimiento a nivel mundial de las profesiones y oficios, pero hay profesiones que eran clásicas para un hombre y clásicas para una mujer, porque las profesiones donde estaba la creatividad, la imaginación, ¿verdad? Y el proceso de elaboración de la información mucho más complicado, cuando estábamos hablando de imaginar cosas, crear cosas, eran carreras para las mujeres. Mientras que los números y elementos más concretos eran carreras típicas para los hombres. Ahora eso ha cambiado un poquito también. Sí, eso ha cambiado muchísimo. Por Pero acá- sí, seguimos, o sea, los hombres siguen teniendo la habilidad para tener una capacidad de abstracción, ser más concretos y más directos a la hora de una respuesta. Problema neurológico. Nosotros hacemos respuestas como más arborizadas, más elaboradas. Por eso que ustedes no nos entienden. Porque Si no hay que- Gracias, si no hay sí. que quererlas. Eso es lo que yo he entendido. Lo que hay que quererlas, no Sí, entenderlas. no entenderlas, eso es correcto. Mira, no, es verdad. Y yo creo que... Cuando vas a comprar ropa, por Yo- ejemplo. Yo, creo que esto Náguara. se desvía obviamente del tema que tocamos en principio, ¿no? Pero eso, de hecho, por ahí hay un libro que las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. Es Exacto. o sea, todo está ligado ciertamente Sí. al tema Mira, Maite biológico. soltó una carcajada. Y de capacidades, la logré escuchar. Entonces, bueno, no nos entiendan, pero traten. Sería la recomendación. No, pero eso sí tiene relación, Jocelyn, porque estamos hablando de la memoria, los, Sí, los claro. efectos Mandela, porque puede creer que hayamos ido a un lugar y resulta que no he ido. Mira, este tema cómo me hizo acordar lo que nos decía Mayra hace un ratico, el tema de los déjà vu. O sea, Ajá. ¿qué relación De lo ya tiene? vivido. Exactamente, que O uno de lo cree. que tú crees que lo has vivido. Exacto, puedes viene haber una imagen soñado. y tú dices, ya va, yo he estado en este lugar, he visitado alguna casa, o sea, hay muchos Lo que pasa es relatos que en este el sentido. déjà vu puede partir, así como el efecto Mandela, Ok. de que el acontecimiento, la persona o la situación es real. Lo que cambian son los detalles. Por ejemplo, en el efecto Mandela, yo repito, ese fue un personaje icónico de la cultura Claro. contemporánea. Entonces todo el mundo está de acuerdo que Mandela existió. Lo que no están de acuerdo es que algunos, qué hizo y dónde murió. Claro, recuerdan esto con... ¿Ok? Así pasa igual en las experiencias personales. Una pareja puede recordar, bueno, fuimos al Ávila, ok. Pero tú vas a tener un bagaje distinto tras tu percepción. ¿Por qué? Porque la percepción es subjetiva. A lo mejor ese día te sentías cansado o no estabas animado en subir o llovió o realmente fuiste por complacer a tu pareja, pero a ti no te gusta el contacto tan directo con la naturaleza. Entonces tú tienes una selección inconsciente de todos los elementos que tuviste ese día para cotejar. Por ejemplo, lo consciente, nos comimos Una un fresa pan con crema. pernil, unas fresas con crema, ¿ok? Eso. Pero tú no recuerdas exactamente si fue en el primer kiosco o en el segundo. Tu pareja sí. Porque es que la percepción viene desde la subjetividad. Por eso que los físicos y los científicos dicen que nada es objetivo. Pero mientras, Todo es subjetivo. mientras los dos personajes que forman esa pareja, si saben esto, quizás se evitarían muchos más problemas, ¿no? Claro, porque logran comprender que tu carga perceptual con respecto a la de ella, y no es ni buena ni mala, es diferente. Es diferente, exactamente.
No es buena, no es mala, es diferente. Y se ha utilizado este efecto Mandela también para manipular eventos políticos, como lo hablábamos Por supuesto. en la en pausa. muchas oportunidades. Nos hablaba también de esta Estábamos época del hablando de Holocausto. Hitler, ¿verdad? Y de la gente, de la publicidad que manejaba, el patrón sociopolítico y cultural de la época para conseguir la mayor segregación del pueblo germánico en relación a ser judío. Increíble. Varios elementos allí que se difundían que Muchísimo. generaron Y el tanto elemento odio incluso. propaganda simbólico, los elementos que están allí. Bueno, esto son- se volvió todo y hasta un manual incluso. Sí, sí, hasta un manual. ¿Pudiese determinarse de repente que los fake news ahora pudiesen parecerse a este efecto Mandela? Es decir, compartes tanto una información falsa que va generando un tipo de opinión Mira. de repente en la sociedad. El efecto Mandela, no sabemos exactamente en qué parte de la estructura. ¿Por qué? Porque el cerebro es tan exquisitamente rico Profundo. y profundo que trata, ¿verdad?, de realizar movimientos y estructuras cada vez. El cerebro crece, 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 ¿verdad? ¿Por qué crece? No crece en tamaño, crece en interconexiones. Ok. Por eso que hay que hacer ejercicio, meditar, leer, tener buena literatura, ver buenas películas, porque la interconexión es de lo que uno llama como médico neuroplasticidad. Pero ¿por qué te hago este preámbulo? Porque es bien importante saber que tú también tienes la capacidad para seleccionar la información consciente que vas a tener. Porque siempre va a haber una información inconsciente, Que está ahí. como estábamos hablando hace rato de las redes. O sea, lo consciente es lo que tú ves, una canción. Ajá. Pero ahí debajo todo un contenido. Claro. La forma de vestirse del artista, el tono de modulación, que te lo están vendiendo también. Claro. Porque, por ejemplo, los adolescentes y los niños buscan imitar lo demás. ¿Tú quieres ver realmente cómo funciona un artista? Pregúntale a un niño. Claro, que Que queda, tenga que mucho queda en tiempo ellos, sí. en contacto con las redes sociales. Así es. Porque se va a saber mucho más allá de la canción. Sabe qué le gusta, de qué color se pinta el cabello, cuán largo lo tiene, O elementos que habían o de repente en el elementos que video había no ahí nos que dan un cuenta. adulto no percata. Por aquí me colocan diferencia entre el efecto Mandela y las leyendas urbanas. Eso lo vamos a responder al regreso de esta pausa, doctora Sigrid. Y además esos ejercicios que podemos hacer en casa para fortalecer la memoria. Eso es muy importante. Miren, hay que dormir. Hablando de todas estas conexiones, hay que dormir el tiempo necesario. Pero después del Hay programa. que descansar. No, o sea, bueno, yo de aquí seguramente voy a descansar. Ya venimos con más al día. Estamos de vuelta con más de Al Día, hoy hablando del efecto Mandela y tenemos a Sigrid Hernández, psiquiatra, y también tengo unos mensajes que me han llegado a través de aldía.tv8, Roger Villegas TV y Jocelyn Correa con doble S. Lo voy a Léalo, leer. pues. Howdy López. Howdy López es una de nuestras mayores Sí, fervientes acompañantes. fieles fieles. acompañantes, así es. Saludos y buenas tardes. Interesante tema. En mi opinión, son muchos factores que influyen en nuestros recuerdos, en nuestra memoria, lo que vivimos, los colores, los olores, lo que escuchamos, lo que comemos, etc. De hecho, hay muchas evidencias basadas en estos factores que los expertos en esta área utilizan para recordar a los pacientes. ¿Qué dice Sigrid? Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero con el efecto Mandela no. El efecto Mandela tiene un 80% de visual. Ok. Ok, Ok. imagen. Sí. Si el concepto, nos arrimamos al concepto, es un suceso Ok. que yo considero que es real, pero que no es cierto. Exacto. O no es al 100%. Y entonces ahí donde estamos, imaginación, Ok, creatividad, visualización. Bien. quedó claro. Por acá nos llega otro mensaje de alguien a quien hemos tenido en este espacio, Walter Ortiz, politólogo, y dice, excelente programa, qué suerte que pude verlo. Dice, dice dos cosas, ¿no? O menciona dos cosas, escribe dos cosas. En serio, dos cuestiones. Uno, el efecto Mandela puede verse en temas de psicología social o de masas. Por ejemplo, en los intentos actuales de reescribir la historia de la Segunda Guerra Mundial, en el intento de transparentar el régimen nazi-fascista instaurado en la época, esto es una pregunta que hace, y las consecuencias de la guerra. Y en segundo lugar, él escribió lo siguiente: es posible que el efecto Mandela aplicada a las naciones intente socavar nuestras raíces históricas a partir de reinterpretar manipuladamente hechos del pasado. Por ejemplo, si quiero saquear una nación, ataco desde sus bases fundamentales hasta sus principios y valores tradicionales. ¿Es eso posible? ¿Qué Gracias, dice Walter. Sigrid?
absolutamente posible, porque es una tremenda arma. Es incisiva y casi que invisible, porque la información inconsciente que te llega a ti a través de los medios de comunicación, que pueden cambiar tus hábitos, tu cultura, tu manera de interrelacionarte con el mundo, ¿verdad? Prácticamente es invisible. ¿Qué hacen las redes sociales? Las redes sociales hacen eso. ¿Y qué es una red social? Es un proceso asimétrico. Porque fíjate, la red social es como antagónico, porque red social, tú no socializas nada. Hay una relación unilateral. O sea, tú ves y atrás en la pantalla no hay nada. No hay nada en la pantalla. Bueno, excepto quizás cuando se abre un chat, ¿no? Ahí sí la cosa cambia. Bueno, más sin embargo sigue siendo virtual. Ok. ¿Ok? Porque no hay nada más falso. O sea, yo puedo tener un perfil X en una red social y no ser yo. Bueno, y eso Ser pasa anónimo, por ahí nos escriben mucho que no sabemos quiénes son. Sí, haters sobre todo. Pero en cuanto hablamos de cambios de estructura de valores, de cultura y de percepción, como decía el amigo que escribió, por ejemplo, reinventar o reestructurar la interpretación de la Primera y Segunda Guerra Mundial, se podría Claro. hacer. Entendiendo lo que Ahora, significaron, ¿con qué ¿no? objeto? Ahí es donde está lo maquiavélico. ¿Con qué objeto? Lo que decíamos en principio de esta conversación. Exacto. La ¿Para manipulación. La manipulación. Miren, por acá nos llega otro mensajito, ¿no? Que bueno, yo no sé, la otra vez lo habíamos sacado a colación en una conversación y yo tuve la oportunidad de leerlo en un portal. Y bueno, te lo leo por acá, Sigrid. Dice, ahora los cerebros de los humanos modernos son alrededor de un 13% más pequeños que los del Homo sapiens, que vivió hace 100.000 años. Esto salió publicado en un artículo por la BBC. En particular, hace referencia a este científico cognitivo del Museo de Historia Natural de California, y esto se comenta además en este artículo publicado por la BBC en el año 2024. Él dice en esta publicación, expresó que es posible que el cambio climático sea la razón detrás del cambio del tamaño del cerebro humano. Creo que no hay... Absolutamente no. Ajá. Ok. Ustedes recuerdan, aunque estaban niños, creo yo, Esperemos no nos pase un Mandela. de los celulares que eran de este tamaño, Sí, Sí, claro, los grandes. que le llamaban Los bloques. ladrillo. los bloques, exacto. Bueno, ahora los celulares pueden ser el tamaño del teléfono, ¿ok? Entonces, en el cerebro es la interconexión millonaria de interconexiones y la segregación de neurotransmisores que tienen que ver con las emociones y con el aprendizaje. No necesitamos un cerebro más grande, Megamente, nada de eso. igual que el teléfono. Mira, Para sí, que un teléfono sea mucho más inteligente, tenga más memoria, tenga más capacidad, no necesita ser de este tamaño. no, y hacía referencia incluso al equipo que tiene en su brazo, Sí, que es un reloj inteligente, que también cumple todas esas funciones. Yo estoy Vale, caminando y me dice, mensaje, ¿estás pues. caminando? Ajá. El otro día estaba en el gimnasio y Tus estaba haciendo remo. pulsaciones están sí. Increíble. en quemaste no sé cuántas calorías. Exacto. Eso te dice. Por cierto, no he ido esta semana. Tú Mira, tienes que ir. dejaste esa pregunta, sí, dejaste esa pregunta al aire, diferencia entre efecto Mandela y leyendas urbanas. ¿No las recuerdan por aquí? No, las leyendas urbanas proceden siempre de un personaje típico de nuestra cultura. Ok. Por eso se llama mitos y leyendas. Proviene de ahí. Es un hecho que a lo mejor siempre fue fantaseado, pero que empezó como una tradición oral. Y Es por eso una no va tradición. pasando de persona a Sí. persona y puede irse Entonces modificando. eso Como parte más algo de tradición, de cultura. de tradición, sí, que tiene que ver con la cultura. ¿Qué te digo yo? Los duendes en Irlanda, la sayona aquí en nuestro país. Silbón, la El Llorona. silbón, la llorona. Ajá. ¿Entiendes? Mira, yo respeto mucho esas cosas. Yo he No, sí, de escuchado eso es cuentos. como para otro programa, pero Para bueno, otro es podcast. válida la pregunta. Ahora, ¿qué podemos hacer, Sigrid, para nosotros fortalecer nuestra memoria? ¿Qué ejercicios o qué herramientas nos puedes brindar para nosotros fortalecer la memoria y no caer o ser víctima quizás de este efecto Mandela y otros que tienen que ver con esto que No, sucede? y enfermedades que nuestra- mencionábamos en un Bueno, principio, el deterioro de la memoria. Hay unas cuantas claves. Y un terapeuta por ahí, que no recuerdo en este momento quién era, decía, mírense el cuerpo. Y cuando decía mírense el cuerpo, era simbólicamente hacer una metáfora. Colóquense los zapatos Ok. de hacer ejercicio, ¿ok? No permita, se iba a las rodillas y decía, no permita que el miedo te doblegue. O sea, los miedos se enfrentan, Hay que atreverse. hay que atreverse, ¿ok? Carga con los mejores amigos que puedas en una mochila. O sea, gente nada más que te nutra,
De aporte. Ok. Utiliza tu cerebro en lo mejor de los casos como lo haría un extraterrestre. Wow. O sea, solamente información que te va a ser útil. Lo demás está descartado. Y bueno, Duerme. duerme, Sí. duerme, importantísimo, ¿verdad? Porque el cerebro necesita ese espacio de invernación activa. Porque el sueño, que podemos hablar en otro momento, tiene varias fases, ¿ok? Pero es necesario dormir. Y lo otro es, sonríe lo más que puedas y ama incondicionalmente. Ahí estoy ganado. Mira, y hay otro elemento que quizás me desviaría un poco del tema, pero si nosotros no recordamos esos eventos, quizás que tengamos alguna diferencia con alguien, pudiéramos ser menos rencorosos, ¿no? También. También. Recordar quizás los buenos. De hecho, yo siempre le sugiero a mis pacientes, y me lo digo a mí misma cada mañana, hay que tener problemas de la memoria de lo que me dijeron, lo que me hicieron. Ok. Esa memoria del resentimiento, le llamo yo. Y no Entonces, tomarse cuando las uno cosas tiene tan problemas de personal. memoria de ese tipo, es más sano y es más feliz. Dejar ir esos recuerdos y quedarse con lo bueno. Seguro, total y absolutamente. Yo creo que sí, porque es que la gente a veces no te hace, la gente hace. Sí, exacto. Y tú Es ves así. o sea, me si lo fascina- sientes me fascina contigo esa o si tú frase, sientes que en porque ese, es que en la ese gente particular. nunca te hace. Exacto. La gente hace. Y se comporta de acuerdo a lo que Y cree. volvemos al mismo tema. Es la percepción lo que te genera a ti daño, resentimiento, rencor, minusvalía, sensación de abandono. La gente hace, porque la mayoría de nosotros trabajamos desde el inconsciente. El 80% de las cosas que tú haces en la vida Están en el inconsciente. están en el inconsciente y simplemente tu consciente la saca. O sea, Jocelyn, Sigrid, tu consciente la saca, pero vienen desde tu inconsciente. Bueno, ¿Ok? Yo le preguntaba, Adelante, fíjate, adelante. a una paciente ayer en un test, que si había momentos que odiara a alguien que amara. Y Wow. entonces, claro, muy socráticamente, Ajá. estoicamente, no. Digo, no, eso es mentira. Cuando me respondes, no es mentira. Porque siempre hay una carga de disconfort o de displacencia con alguien que tú amas realmente. No dejas de amarlo por eso. El amor está allí, es obvio. Y por eso estás con esa conexión con esa persona. Libera esa carga sería la recomendación, ¿verdad? Libera esa carga, pero no digas, porque no es sano omitir de que yo te quiero y te amo mucho a ti, pero Gracias. de pronto, ¿verdad? Algo no me gustó de ti y me lo trago, claro, para no afectar nuestra relación. Al menos no en vivo, me lo dice después del programa. Pero no, incluso soy tan farisea, o sea, soy tan hipócrita que no te lo voy a decir nunca. En este pero caso, pero en este tú caso- sentiste que nuestra relación cambió. Así es. Mire, ¿Qué ha pasado? lo que usted Ah, no puede pasa cambiar es el hecho de acompañarnos todos los días de 2 a 3 de la tarde. Gracias a Yacidus Cate y además por la propuesta de este tema que nos ha resultado tan interesante y nos ha permitido ahondar en muchos aspectos que quizás no creíamos que tenían relación y que bueno siempre tenerte, Sigrid, porque hay eres algo que- maravillosa. Yo los quiero mucho. Y algo que espero recordar son todos estos programas con usted, doctora, porque siempre de verdad son de mucha reflexión. Salimos de acá pensando y seguramente cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales y por aquí los lleva en su memoria. Gracias por sintonizar el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Feliz tarde para todos ustedes. Gracias, Whitney. Cuídense mucho. Al Día fue presentado por Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú.